Pongo la servilleta, agarra los cubiertos y dijo que el guiso se termine de cocinar. ¿Sabés qué vamos a a mirar un poquito también? Mm. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Santa Cruz. Santa Cruz. Está lejos, pero pasan cosas. Sí, señor. Bueno, todo este montón de cosas son la oferta que tenemos para esta noche en Código Político. Vamos a hablar con el doctor Despuy. Allá vamos. Doctor, gracias por venir. No. ¿Sigue estando al frente de la auditoría o lo sacaron? ¿Cómo es? No me pueden sacar. ¿Por qué no? Porque la Comisión Parlamentaria Mixta, revisora de cuentas, no tiene facultades para destituir a una autoridad constitucional debidamente electa. Ni el Parlamento lo puede hacer. ¿Y quién lo puede hacer? Usted tiene... Sí, lo puede hacer porque de acuerdo al cargo, a la propia Constitución, el presidente es una autoridad constitucional. Y como autoridad constitucional solamente el partido que tiene el derecho a designarme puede destituirme. Y puedo ser y seré auditor general en la medida en que el partido que me ha designado lo avale, tenga en el cargo. Pero también puede darse una situación en la que no es necesario, por eso es que no se fija un mandato preciso. ¿Por qué? Porque depende también de las condiciones políticas del Parlamento. Si en el Parlamento mañana otra fuerza política es la primera minoría, vale decir, tiene la mayoría parlamentaria dentro de la oposición, automáticamente caduca mi mandato. O sea, vamos a decir, hipótesis cualquiera, el PRO, la coalición, se transforma en la segunda amplio fuerza. Progresista, segunda fuerza, el radicalismo tiene que retirar a su presidente de la auditoría, en este caso usted, y nombrar a alguien, esa fuerza nombra al auditor. Exactamente, ni siquiera lo tiene que retirar. En el momento en que se conforma una nueva mayoría, automáticamente yo dejo de ser el presidente de la auditoría y el partido político de oposición con la mayoría parlamentaria tiene derecho a partir de ese instante a de nombrar al titular de la auditoría. Después, más allá de que no lo puedan sacar, ¿por qué quisieron sacarlo? A ver, ¿por qué de repente? Porque la verdad que no había mucha, o por lo menos no había mucha información acerca de que su permanencia estuviera en riesgo. Mire, yo le diría que hay muchas razones. Todas espurias, por cierto. Pero, a ver, diga alguna, dos, tres. La primera puede ser razones históricas. Usted sabe que hace 10 años que yo ejerzo la titularidad de un organismo que ha tenido posiciones muy claras, muy categóricas con respecto a los de manejo, a las desviaciones y a todas las, diríamos, expresiones de corrupción dentro de esta gestión. Y al mismo tiempo he tenido una posición muy claramente también categórica con respecto a la ausencia total de gestión en determinadas cuestiones estratégicas clave como el tema ferroviario, etcétera, con todas sus consecuencias. Y lo he hecho a través de un organismo, y en esto quiero decir que me honro de contar con un organismo que tiene profesionales que actúan con una objetividad, con una dedicación, que prácticamente en ningún caso han sido contestados nuestros informes. Y estos informes han puesto en juego claramente, han sido un ámbito muy importante de decisiones. Por ejemplo, creo que las denuncias que nosotros hemos traducido a la justicia por nuestras auditorías sobre el tema de ferrocarriles, no solamente muestran el desmanejo, no solo muestran las desviaciones, no solo muestran un gobierno que ha manejado con una total liberalidad y responsabilidad el tema de los subsidios, sin exigir rendición de cuentas, sin análisis de los resultados, si han sido o no asignados efectivamente, sino que hemos encontrado elementos que nos han permitido ir a la justicia para demostrar el comportamiento escandalosamente corrupto de Jaime, por ejemplo, luego de Schiavi, al extremo de que el propio gobierno ha tenido que suspender, por ejemplo, la aplicación de la tarjeta SUBE o de estos convenios. Digo estas cosas porque hay razones históricas, pero hay también razones coyunturales. Nosotros hemos enviado a la Comisión Parlamentaria Mixta una serie de auditorías muy delicadas, que es importante que se traten, y no se tratan. Y seguramente la Comisión Parlamentaria Mixta pensaba de que yo iba a hacer ese planteo, porque no puede ser que nosotros mandemos y aprobemos tantos informes, que si pasan por la mixta van al Congreso y no se tratan. Dígame el título de dos de esos que usted dice, por ejemplo, mandó y nadie lo ONCA. trata. ONCA. Nosotros empezamos a auditar el ONCA. Donde se repartía, Echegaray repartía subsidios al de una campo. manera totalmente arbitraria, de una manera con una serie de irregularidades. Esa está dentro de la Comisión Parlamentaria Mixta y no se ha tratado. ¿Y qué otra, por ejemplo? Por ejemplo, ¿usted sabe la dificultad que tuvimos para que se tratara TVA? Justamente la auditoría más clave y estratégica. La tragedia de Once. La tragedia de Once. ¿Usted se da cuenta?
Y la Comisión Parlamentaria Mixta no quería tratarla, es cierto, con la oposición, obviamente, del radicalismo, que quería tratarla y que no aceptaba. Pero usted se da cuenta, frente a una necesidad, una emergencia, la importancia que tenía que el Parlamento se pronunciara sobre estas cuestiones. Y están las que vienen. Y las que vienen son muy serias. A ver, diga, ya dijo dos de esas, diga dos de estas. Superintendencia, los informes de Acumar que estamos preparando. Acumar es el organismo que tiene que sanear el Todo riachuelo y la tema cuenca de Matanza-Riachuelo. Algunas sobre reservas del Banco Central. Nosotros usted, tenemos a ver, una seria dificultad, y esto es lo que nosotros pensábamos plantear en la Comisión Parlamentaria Mixta de hoy, y como el senador Fernández, el senador Morales va a hablar, ustedes pueden consultarle si estas dificultades. Tenemos serias dificultades con respecto al tema de la entrega de información. Esta es una administración oscura, pero con vocación de oscuridad. No solamente cuando protege a Reposo, que lo instruye para que no dé ninguna información sobre el estado del control interno, de las cosas que él ve. Nunca denunció una sola irregularidad. Le decimos a la gente, Reposo, el que trataron sin éxito que fuese procurador, es el síndico general de la Nación. Es el síndico general de la Nación. Entonces le decía, pero por ejemplo, nosotros tenemos dificultades para auditar Schocklender. ¿Saben por qué? Porque el Banco Central se niega a entregarnos información sobre los circuitos de los cheques digamos, de la fundación y de los el camino de la ruta del dinero, de las transferencias que se han realizado a nivel nacional. Tenemos dificultades para auditar todo lo que es vinculado al, por ejemplo, en el caso del ONCA, ahora estamos profundizando el tema. El ONCA se disolvió hace bastante tiempo. Después que se denunciaron todavía los subsidios, hay información que nosotros estamos pidiendo, que es muy importante para determinar regularidades y irregularidades profundas de esa institución fantasma, si usted quiere, porque realmente es fantasma. ¿Y no se la dieron? Entonces, y no le la dan, y no me la dan. Y no podemos aprobar un informe de hace 2 o 3 años que lo estamos reclamando. Y le estamos reclamando también a la FIP. Y hoy les iba a informar a la Comisión Parlamentaria Mixta, señores, nosotros en la auditoría de Sueños Compartidos tenemos ahí informaciones de los ministerios que nos dicen que hay transferencias de fondos por 150, 160 millones que no aparecen como contribuciones que deberían haber sido. Y sin embargo la FIP todavía no nos responde y no nos dice, por ejemplo, bueno, es cierto que no han pagado. El miércoles, son 160 millones. Le quiero decir, pero además hicieron un plan de contribución, pero no lo han pagado nunca. Bueno, a ver, infórmennos qué pasa. Y no nos informan. Bueno, pero yo diría que el problema no es solamente este tema, que además la realidad lo muestra. Las auditorías, fíjese en el orden del día del próximo miércoles, y va a ver usted que puede haber razones fundadas para que el oscurantismo de algunos sectores pueda sentirse con fuerza como para poder interrumpir. La realidad lo va a demostrar. Pero ¿sabe lo que me pasa a mí? Y me preocupa otra cosa. Porque en el fondo es irrisorio lo que han hecho hoy. Es infantil, es vulgar, pero tiene una gravedad institucional. Que una comisión del Congreso se pretenda destituir al auditor general de la Nación, que es un cargo constitucional, es una burla. En un momento como este, en donde hay tanta crispación, en donde se acusa a la oposición de tener posiciones demasiado desestabilizadoras, que el oficialismo, hoy me dijo, el Frente para la Victoria en el Parlamento, los diputados y los senadores del Frente para la Victoria en la Comisión Parlamentaria Mixta, me dijeron, después me habían convocado como presidente, me dije, le informo, ahí está sentado usted, en el podio, que usted no puede hablar. Y si alguna vez habla, va a hablar como un ciudadano. ¿Sabe por qué? Porque usted no es auditor general de la Nación. Porque nosotros hemos descubierto que usted desde el 2010 no es auditor general de la Nación y nosotros vamos a nombrar al auditor. Nosotros, el oficialismo. La auditoría controla al oficialismo. La auditoría es el órgano de control del Ejecutivo. Ahora, se dieron cuenta tarde si es verdad que era del 2010, ¿no? Se da cuenta usted de un argumento tan extemporáneo, tan vulgar, tan irrisorio. Pero además, es lo mismo que yo le diga a usted, mire, he descubierto que de acuerdo a la ley del medio usted no puede ser más periodista. Usted me decía a mí que me importa. No, es cierto. Supóngase, pero usted me dice, pero después, ¿y qué tiene? No, yo lo destituyo, usted no puede hablar más después de este momento. ¿Qué facultades puede tener la Comisión Parlamentaria Mixta para destituir un auditor general de la Nación? ¿Se imagina que si mi mandato dependiera de las mayorías oficialistas
Si yo dependiera de que el Congreso me mantuviera o me destituyera, ¿se imagina usted cuántas veces me hubieran destituido? Ya estaría dedicado a la jardinería, ¿no? Ya estaría dedicado a la jardinería y no hubiera denunciado sino a la primera o la segunda escandalosa corrupción de Jaime, por ejemplo, que fue primero en Saderwin, que es un escándalo, ese convenio que nunca... realmente hay cosas paradigmáticas en este país, porque difícilmente en otro estado pueden pasar las cosas que pasan en digamos, en este manejo estatal como el que se está llevando a cabo en este momento. Y ¿se imaginan ustedes? Bueno, he resistido, voy a resistir, tengo el respaldo de mi partido, tengo el respaldo de toda la oposición. El día martes próximo está convocada una audiencia pública donde yo seguramente voy a poder exponer. Y tengo, ¿sabe una cosa? El apoyo de la ciudadanía. Y le puedo decir que cada vez que circulo como un ciudadano más, la gente me dice, después resista. Y yo, ¿pero por qué me dice esa palabra? Porque en este país toda persona que controla está en riesgo. Yo los tranquilizo y les digo, de aquí no me van a sacar. Ya he resistido mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. En segunditos apenas vamos a encontrarnos con la doctora Ferrero, la abogada del Partido Obrero, en el caso por el crimen de Mariano Ferreira. Ya venimos. Mejor sueldo, cochera, así que en el trabajo nuevo arranco mañana. Another land across the sea, and all this time my heart has been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. En Dow Argentina estamos comprometidos con la innovación y la sustentabilidad para que lo que disfrutamos hoy sea pensando en mañana. Dow Argentina. Viví, Santa Fe, ciudad. Banco Hipotecario, creador de dueños. Aprendiendo a hacer nuestra historia de la mano de Semillero de Futuro. Suma tu proyecto social o productivo en esta nueva edición del programa de Monsanto. Infórmate en monsanto.com.ar. BBVA Francés, por un futuro mejor siempre. Adelante. Siemens. Desde hace más de 100 años en Argentina, brindamos respuestas innovadoras a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Santander Río apoya la educación superior pública y privada a través de su programa de responsabilidad social corporativa. Molinos, lo mejor de nosotros. Acá seguimos en Código. En instantes vamos a estar conversando con los diputados Claudio Lozano, Eduardo Amadeo, con el senador Gerardo Morales, a propósito de la protesta salarial de Prefectura, Gendarmería o de personal de Prefectura y Gendarmería y las posiciones que tomó el Congreso. Ahora estamos con la doctora Claudia Ferrero. Gracias, doctora, por acompañarnos, abogada del Partido Obrero. Decíamos en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, del cual estamos próximos a que se cumplan 2 años. Y llevamos